Noticias RTQ. El reportaje. La discapacidad auditiva es la disminución de la capacidad de oír. La persona con esta condición no solo escucha menos, sino que percibe el sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades de procesar debidamente la información auditiva de acuerdo con el tipo y grado de pérdida auditiva. La sordera es un impedimento auditivo tan severo que la persona llega a quedar imposibilitada para procesar la información lingüística, y esto puede llegar a afectar el rendimiento académico en los años escolares de la persona. Por eso, es necesario conocer sus derechos humanos y buscar la forma de sobreponerse a esa condición de no poder escuchar. Pero ¿cómo se entiende esta condición en el resto de la población? Nos explica Marta Catalina Martínez, maestra del Centro de Atención Múltiple Helen Keller. Ha sido muy difícil poder entrar en la conciencia de las personas, de los padres mismos, de los mismos maestros, de las autoridades. Es muy difícil, parece ser, comprender qué sucede cuando nos falta el oído. Parece que todo mundo lo quiere arreglar porque todo mundo lo ve así. Hay que arreglarle porque pues él no oye como yo, ¿verdad? Entonces, como no es como yo, pues es desigual. ¿Y cómo lo viven los pequeños en su ámbito educativo? Esto nos lo comparte Olivia Castorena Hidalgo, maestra sorda. Parece que los profesores son sus mamás porque son los que les brinda atención, apoyo, ayuda. Pero otros maestros sordos son más. Parecen que realmente son la mamá, porque se sienten identificados con ellos. Los maestros sordos adoptan realmente a los niños sordos. La sordera es la pérdida auditiva de severa a profunda, donde la audición no es funcional para la vida diaria, aún con auxiliares auditivos. Utilizan principalmente el canal visual para recibir la información, para aprender y para comunicarse, por lo que la lengua de señas es la lengua natural de las personas con esta condición. El chico puede recibir una terapia de oralización, está bien, o sea, como una de natación, como una de lo que quieran, eso está bien, porque son agregados. Si la mamá lo quiere llevar a una terapia de lenguaje, está bien, pero que no le prohíban la lengua de señas. Pero es el doctor quien les dice, si el niño empieza a hablar señas, ya no va a querer hablar. Y eso es mentira, es una elección del propio sordo. Y bueno, yo siempre les he mencionado. Nos preguntan a nosotros que somos los oyentes, pregúntenle al sordo. O sea, nosotros siempre estamos opinando sobre ellos, pero quienes son las personas a las que realmente les falta el oído, pues es a ellos, pregúntenles a ellos y verán las respuestas. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconoce a la lengua de señas mexicana como lengua nacional, convirtiéndose en patrimonio lingüístico de la nación, y también impulsa toda forma de comunicación escrita que facilite a la persona con discapacidad auditiva interactuar con los demás. En México, cada 28 de noviembre se celebra el Día Nacional del Sordo con el fin de concientizar a la población sobre los diferentes obstáculos que viven las personas con discapacidad auditiva y de esta forma reflexionar cómo pueden incluirlos de forma justa en la sociedad. Entonces sí, tenemos afortunadamente ya muchas personas concientizadas para saber qué otra cosa se les puede ayudar o necesitar, y como ellos mencionan, ¿verdad? No piden porque sean discapacitados, porque además el sordo dice, yo no soy discapacitado, soy sordo, que esa es la palabra correcta. Todavía hay personas que dicen, es que es sordo mudo. No, mudo no es. La mayoría de ellos, salvo que haya alguna otra cuestión con el habla, son sordos única y exclusivamente. Y bueno, requerimos de muchos intérpretes, que eso pues cuesta también, hay que tener además pues bastante experiencia, mucha formación para lograr ser un excelente intérprete para estos chicos. Entonces, nada más con eso, es la inversión que se ha hecho de parte del Estado de Querétaro para los chicos sordos, ha sido fantástica. A 152 años de esta acción y de los importantes cambios que se han generado en la atención de la diversidad, en la actualidad, aún hay muchas cosas por hacer. Existe gran necesidad de intérpretes en lengua de señas mexicana para más de 700,000 personas con esta condición.
La mayoría de las escuelas normales que ofertan la licenciatura en educación especial tienen la opción de formar a sus estudiantes en este sistema alternativo, por lo que habría que generar las condiciones para que sea posible, ya que es un derecho que las personas sordas cuenten con servicios médicos, legales y educativos en su lengua nativa. Nos comparte su experiencia Valeria Palacio Solís, una joven sorda que estudia la licenciatura en educación especial e inclusión educativa. Antes, por ejemplo, en la comunidad de sordos, en el grupo, pensábamos que sí, sentíamos que todo era muy difícil y empezamos poco a poco a apoyarnos, me apoyaban a mí en diferentes materias para que yo fuera aprendiendo de manera más profunda. Eso ha sido muy difícil porque requerimos de usar muchas palabras y el esfuerzo tiene que ser demasiado. Pero ahora los sordos saben que estas materias, estas partes básicas, no son fáciles, porque los sordos no conocen las palabras. Entonces sí, yo pienso que pueden ayudar, yo conozco ahora las palabras, entonces podemos ayudarles para decirles qué significan las palabras. Y ahora que estamos junto con los oyentes, podemos juntarnos las dos culturas. Por otra parte, es necesario implementar programas para la creación de empleos y para el apoyo a proyectos productivos y de autoempleo de este sector de la sociedad, ya que una persona sin los recursos o apoyos necesarios para adaptarse a su entorno puede caer fácilmente en una vida aislada. Nos comparte Valeria su visión al respecto. Necesitamos los intérpretes para las noticias, para saber si hace frío, para saber si pasa algo con el gobierno, si hay algo peligroso, para saber simplemente, eso las noticias no lo informan. Pero lo mismo, por ejemplo, necesitamos que los policías, los doctores, los bomberos, que alguno sepa, por ejemplo, lengua de señas, porque llegamos a alguno de nosotros a toparse con un sordo y no sabe. Entonces eso es muy difícil para nosotros estarle escribiendo español. Si sé español le puedo escribir, pero muchos no saben las palabras, no conocen las palabras. Entonces se necesita sí que nosotros aprendamos español, pero ustedes igual necesitan aprender lengua de señas, los policías. Entonces eso es una equidad. Si yo estoy enferma y me duele algo y quiero ir al doctor y el doctor no me entiende, entonces ¿qué me va a dar si no sabe si es sordo y si yo soy sorda y él no me entiende? Por escrito, otra vez, es muy difícil comunicarme. Es mucho esfuerzo el que nosotros tenemos que hacer, pero igual que el doctor se esfuerce y que aprende el doctor, el policía, la enfermera, el bombero, todos necesitan que alguien aprenda lengua de señas, porque para nosotros, aquí algunos sordos que estamos ya en otro nivel, pues podemos aprender, pero necesitamos que también tengan esa equidad, estamos en el mismo lugar, en el mismo espacio. Sin duda que en el ámbito de la educación se debe de continuar los esfuerzos por garantizar la inclusión y permanencia de las personas sordas en los diferentes niveles educativos y pugnar porque los presupuestos para la educación especial se incrementen de acuerdo a la cobertura que la sociedad demanda. Nos da su opinión al respecto Olivia Castorena Hidalgo, maestra sorda. En la educación se necesita realmente esa inclusión, esa integración entre los oyentes y los sordos. Se necesita, ahorita hay muy poco, pero realmente se necesita una convivencia para que aprendan, lengua de señas, y eso debe de ser obligatorio para los oyentes. ¿Para qué? Para que en un futuro, de verdad, pueda haber maestros, pueda haber psicólogos y se necesita realmente enseñar a los niños para que entiendan y se les quede más claro. La centenaria y benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Valvanera, es líder y la primera institución de nivel superior en el Estado en la formación de los futuros maestros en educación especial e inclusión educativa, quienes ya atienden a las personas sordas, respondiendo así a las políticas de inclusión planteadas en la reforma educativa. Valeria nos cuenta su proceso de estudio. Sí, algunas materias son muy difíciles porque no hay muchas palabras, tenemos que aprender muchos conceptos, son muchas palabras nuevas, es mucho el esfuerzo además del aprendizaje visual que nosotros tenemos que hacer, pero bueno. Mientras se producen los grandes cambios, lo que cada uno de nosotros podemos hacer es informarnos y apoyar las diferentes actividades que impliquen la participación de esta población con sordera y otras discapacidades. Las pequeñas acciones son las que generan los grandes cambios, sobre todo aquellas que van orientadas a modificar las formas de ver y entender la realidad. La invitación está en la mesa para que avancemos hacia una mejor cultura de inclusión. La equidad es darle
a ese que lo que necesita, no más que el otro, sino lo que necesita. En este sentido, lo mismo que nosotros requerimos como oyentes, es lo mismo que requieren ellos. Obviamente que justo porque no hay la cantidad de personas capacitadas tal vez para la atención de ellos, pero así como la discapacidad ha dicho de manera general, nada de nosotros sin nosotros. Si yo como oyente sigo opinando sobre lo que el sordo necesita, pues me voy a equivocar. Y me voy a equivocar mucho. Yo creo que los más indicados son ellos. Para Noticias RTQ, Edson Ávila.